con las manos atadas y la boca sellada con cinta adhesiva que olía a gasolina y traición. Mi marido, el hombre que juró amarme hasta la muerte, aceleró el coche con nuestra hija de 5 años en el asiento trasero, riendo como un loco mientras yo forcejeaba en vano contra las sombras. Y cuando finalmente me encontraron, medio ahogada en mi propia sangre y lágrimas, no me abrazaron, me culparon por no gritar más fuerte, por no romper el silencio que ellos mismos habían impuesto. Yo era Elena Vargas, una mujer de 35 años que creía en las promesas susurradas al atardecer en las calles empedradas de Lavapiés. Madrid, esa bestia de hormigón y neón, me había masticado y escupido 1.000.000 de veces, pero nada como aquella noche de octubre del 2023. Todo empezó con una cena familiar, una de esas que finges que son perfectas para mantener la fachada. Javier, mi marido desde hace 10 años, sonreía con esa dentadura blanca que tanto me había costado pagar con mis horas extras en la clínica dental. Nuestra hija, Lucía, jugaba con su muñeca bajo la mesa, ajena al veneno que se filtraba en el aire. «¿Estás bien? Amor, pareces distraída», me dijo Javier, pasándome el vino tinto que sabía a mentiras. Yo asentí, porque ¿qué más podía hacer? Llevábamos meses en esa danza, él llegaba tarde del trabajo en la constructora, oliendo a perfume barato y excusas. Yo cubría las facturas, las cenas, las noches en vela preguntándome si nuestro matrimonio era un edificio a punto de derrumbarse. Aquella noche, propuso un viaje improvisado. Vamos a la sierra. Solo nosotros 3. Necesitamos aire fresco. Lucía aplaudió. Y yo, tonta de mí, creí que era una oportunidad para reconectar. Salimos al anochecer. El Peugeot viejo rugía por las 6, con la radio sintonizada en una emisora de flamenco que Javier odiaba pero toleraba por mí. Lucía dormía en el asiento trasero, envuelta en su mantita de estrellas. Yo iba de copiloto, mirando las luces de la ciudad desvanecerse como sueños rotos. «Te quiero, Javier», murmuré, buscando su mano. Él la apartó con gentileza, demasiado gentil. «Yo también, Elena. Más de lo que imaginas». La gasolinera apareció como un espejismo en la oscuridad, un Repsol olvidado en las afueras de Guadarrama, con surtidores oxidados y un cartel parpadeante que decía abierto 24 horas pero mentía. Javier frenó bruscamente. «Necesito estirar las piernas». «Baja conmigo. Lucía sigue dormida». Bajé. El aire frío me azotó la cara como una bofetada. Él sacó una bolsa del maletero, cuerdas, cinta adhesiva, una navaja que brillaba bajo la luz amarilla. «¿Qué es esto?», pregunté, el corazón latiéndome en la garganta. No hubo palabras. Solo su puño, rápido y certero, contra mi sien. Caí de rodillas sobre el asfalto húmedo, el mundo girando en espiral. Me arrastró detrás de los contenedores de basura, atándome las muñecas con nudos que un marinero envidiaría. «Lo siento, Elena. Pero tú lo has hecho todo mal». Su voz era calmada, como si estuviera pidiendo un café. La cinta selló mi boca, y entonces lo vi en sus ojos. No había ira, solo cálculo frío. Me dejó allí, tirada como un trapo sucio, y volvió al coche. Oí el motor arrancar. «Javier, Lucía». Quise gritar, pero solo salió un gemido ahogado. El coche se alejó, faros rojos devorando la noche. Horas. Lluvia. Frío que calaba hasta los huesos. Intenté gritar. Forcejeé hasta que la piel se me desgarró. Pero el tráfico era un río seco en esa carretera secundaria. Nadie paró. Nadie oyó. Cuando el sol salió, un camionero me encontró, deshidratada, delirando. «Dios mío, ¿qué te ha pasado?», murmuró mientras cortaba las cuerdas. La policía llegó media hora después. Preguntas. Fotos.
Un médico que me cosió las heridas superficiales, pero no las profundas. ¿Por qué no gritaste más fuerte? ¿Por qué no rompiste la cinta? Me espetó el sargento Ruiz, un hombre con bigote gris y mirada acusadora. Como si yo hubiera elegido el silencio. Como si la traición no fuera suficiente castigo. Javier y Lucía habían desaparecido. El coche encontrado en un barranco a 10 kilómetros. Vacío. Búsquedas. Helicópteros zumbando sobre las montañas. Nada. Mi familia. Mis amigos, esos pocos que quedaban, me miraban con lástima teñida de sospecha. ¿Segura que no fue un accidente? ¿No discutisteis? Mi cuñada, Marta, la hermana de Javier, fue la peor. Él te adoraba, Elena. Debes haberlo provocado. Provocado. Como si amar a alguien fuera un crimen. Los días se convirtieron en semanas. Dormía con las luces encendidas, soñando con el rugido del motor alejándose. El odio creció como una raíz en mi pecho, enredándose alrededor de mi corazón. No era solo rabia, era una claridad brutal. Javier no se había ido por accidente. Aquella bolsa no era improvisada. Había planeado esto. ¿Pero por qué? ¿Por la amante que olía en su camisa? ¿Por el dinero de la herencia de mi madre, que él codiciaba? Empecé a investigar. En silencio. Usando el ordenador de la clínica durante las pausas. Foros oscuros. Registros públicos. Descubrí correos en su cuenta hackeada fácil. Usaba mi cumpleaños como contraseña. Mensajes con una tal Sombra 92, la niña será nuestra excusa perfecta. Elena no sospecha nada. Sombra 92 era Carla, su secretaria en la constructora. Juntos, habían urdido el secuestro falso para huir con el dinero de mi seguro de vida. Pero algo salió mal, el barranco. ¿Estaban muertos? ¿O escondidos? El PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web me consumía. No comía. No reía. Solo planeaba. La policía archivó el caso como desaparición accidental. Yo sabía la verdad. Y la verdad exigía venganza. No la justicia ciega de los tribunales, sino la mía. Ojo por ojo. Empecé por lo pequeño, rastrear a Carla. Una foto en Instagram, tomada en un bar de Malasaña. Estaba viva. Sonriendo. Sin Lucía. Sin Javier. Sola. La encontré una noche de noviembre, en ese bar, bebiendo gin tonics con amigos. Me acerqué. Disfrazada de mesera temporal, había mentido para entrar. Disculpa. ¿Conoces a Javier Vargas? Su sonrisa se congeló. No sé de qué hablas. Pero sus ojos, esos ojos de rata, traicionaron el pánico. La seguí a casa. Un apartamento cutre en Usera. Y allí, en la penumbra, la confronté. ¿Dónde está mi hija? Sí sé, empujándola contra la pared. Ella balbuceó, lágrimas falsas rodando. Fue idea de Javier. Él dijo que tú eras tóxica, que Lucía merecía una vida mejor. El barranco. Fue un error. Pensamos que saldrías ilesa. Ilyesa. Como si horas de terror fueran un rasguño. Le arranqué el teléfono de las manos. Mensajes recientes, Javier. ¿Dónde estás? La policía cree que estás muerto. Trae el dinero. Él vivía. Mi marido, el padre de mi hija, fingía su muerte para robarme todo. El odio se volvió fuego. Pero no la maté esa noche. No. La venganza no es un estallido, es un incendio lento. Le dejé una marca, un corte superficial en la mejilla, con la navaja que él había usado en mí. Esto es solo el comienzo, Carla. Grita si quieres. Nadie te oirá. De vuelta en mi piso vacío en lavapiés, con el eco de los llantos de Lucía en las paredes, juré que los haría pagar. A él, por la traición. A ella, por la complicidad.
¿Y si Lucía estaba muerta por su culpa? Su sangre sería el precio. Madrid, mi ciudad cruel, sería el escenario. Y yo, la sombra que acecha. Los recuerdos me asaltaban como ladrones en la noche. Recordaba nuestra boda en la Basílica de San Francisco el Grande, bajo un sol que prometía eternidad. Javier, con su traje alquilado, jurando fidelidad ante Dios y los amigos borrachos. Yo, con un vestido blanco que mi madre había cosido con manos temblorosas, antes de que el cáncer se la llevara 2 años después. Cuídalo, Elena. Los hombres como él son raros, me dijo en su lecho de muerte. Raros. Engañosos, querría decir ahora. Lucía nació en el Hospital La Paz. Un parto largo y sangriento que Javier presenció desde la sala de espera, fumando un cigarro tras otro. Cuando la pusieron en mis brazos, rosada y gritona, él lloró. Es perfecta, como tú. Mentiras. Todo mentiras. En esos primeros años, fuimos felices en la modestia, un piso de 2 habitaciones, cenas de tortilla de patatas, paseos por el Retiro donde Lucía alimentaba a los patos. Pero el dinero lo cambió todo. Mi herencia, 200.000 euros de la venta del piso de mi madre en Sevilla. Javier lo vio como un boleto de lotería. Invertiré en la constructora. Seremos ricos. Invertir. Gastar en putas y apuestas, querría decir. Descubrí lo de Carla 1 año antes de la gasolinera. Un mensaje en su móvil olvidado anoche fue increíble. No le digas nada a la bruja. La bruja. Yo. Lo confronté esa noche, en la cocina, oliendo a ajo y resentimiento. Es solo una aventura, Elena. Tú estás siempre cansada, con la niña, el trabajo. Necesito pasión. Pasión. Como si el amor fuera un interruptor que se apaga con el agotamiento. Lo perdoné. ¿Por qué? ¿Qué alternativa tenía? Divorcio significaba perderlo todo, la custodia, la estabilidad. Lucía lo adoraba. Pero el perdón fue mi cárcel. Él se volvió más descarado, noches fuera, facturas de hoteles en su nombre. Yo ahorraba cada céntimo en la clínica, sonriendo a pacientes que se quejaban de muelas rotas mientras mi vida se desmoronaba. Mis padres mi madre muerta y mi padre ausente en Galicia me habían enseñado a ser fuerte, a tragar sapos. La familia es sagrada, repetía ella. Sagrada. Como una tumba. Después de la gasolinera, el mundo se volvió gris. Mis amigas de la infancia, Ana y Pilar, me visitaban con tupers de paella y consejos no solicitados. Tienes que seguir adelante, Elena. Lucía volverá. ¿Volverá? ¿De dónde? Javier había fingido su muerte para cobrar el seguro 500.000 euros si moría en un accidente. Pero el barranco fue real, el coche volcado, con manchas de sangre que el forense dijo eran suyas. Y Lucía. Ninguna prueba. Solo vacío. Contraté a un detective privado, un tal Morales, ex policía con cicatrices en las manos y cinismo en la voz. Esto costará caro, señora Vargas. Y no garantizo milagros. Pagué con lo que quedaba de la herencia. El rastreo a Carla primero, trabajaba ahora en un salón de belleza en Chueca, teñiendo el pelo de ricachonas que ignoraban su mejilla marcada mi regalo. Está asustada. No habla con nadie de él. Luego, Javier, avistado en un pueblo de Andalucía, cerca de Ronda, bajo un nombre falso. José López, viudo, con una niña. No, espera. Solo él. Vive en una finca alquilada, trabajando en olivos. Mi corazón se detuvo. Solo él. ¿Dónde estaba Lucía? Morales me envió fotos, Javier. Más delgado. Barba descuidada. Cargando sacos de aceitunas. Parecía un fantasma de sí mismo. Parece arrepentido, dijo Morales. Arrepentido. Como si eso borrara las horas en la gasolinera.
Decidí ir sola. No confiaba en nadie más. Tomé un AVE a Málaga, luego un bus polvoriento a Ronda. El paisaje andaluz me golpeó, colinas secas, toros pastando, el eco de duendes en el viento. Llegué al atardecer, el sol tiñendo las puentes de fuego. La finca era un caserío blanco, rodeado de olivos retorcidos como almas en pena. Me escondí en un barranco, observando. Javier salía al amanecer, silbando una copla que yo le había enseñado. Comía solo, mirando al horizonte como si esperara algo a alguien. Por las noches, bebía anís en el porche, murmurando para sí. Lucía. Perdóname. Oí su voz una noche, cuando me acerqué demasiado. Lágrimas. Arrepentimiento real, o eso parecía. Pero el odio en mí era más fuerte. Preparé la trampa, una carta anónima, dejada en su buzón. Sé que estás vivo. Lucía también. Ven a Madrid o lo diré todo. Él mordió el anzuelo. 2 días después, un mensaje en un teléfono desechable que compré en un mercadillo, Elena. Por Dios. Lucía está a salvo. ¿La dejé con una niñera en Sevilla antes del barranco? No era para lastimarte. Era para empezar de nuevo. ¿A salvo? ¿Con una niñera? El pánico me invadió. Llamé a Morales, encuéntrala. Ahora. Mientras esperaba, el conflicto interno me devoraba. ¿Y si era verdad? ¿Y si Lucía vivía? Pero las dudas alimentaban la furia. Recordé las noches en que Javier me golpeaba verbalmente. Eres una carga, Elena. Sin ti, seríamos libres. La sociedad, esa hipócrita, me juzgaba. Viudas solas como yo eran rotas, no vengadoras. Mi terapeuta, la doctora López, me recetaba pastillas. El duelo es un proceso. No te autodestruyas. Autodestruirme. Como si no lo hubiera hecho él ya. Morales llamó, la niña está muerta. Elena. La niñera la entregó a servicios sociales hace un mes. Murió de neumonía en un centro de acogida. Javier la abandonó allí. El mundo se derrumbó. Lucía. Mi luz. Extinguida por su egoísmo. El grito que no pude dar en la gasolinera salió entonces. Un aullido que hizo temblar las paredes de mi piso. No más piedad. Solo justicia. Planeé el siguiente paso. Carla primero. Para quebrarla. La invité a un café en un local de sol, fingiendo reconciliación. Hablemos. Por Lucía. Ella vino, pálida, con el corte cicatrizado en una línea roja. No sé dónde está Javier. Se fue sin mí. Mentira. Le mostré las fotos de Morales. Él te usó. Como a mí. Lágrimas reales esta vez. Lo siento. Era joven, tonta. Joven. A los 28, como yo cuando lo conocí. La manipulé. Ayúdame a atraparlo. Y te perdono. Ella accedió. El miedo la doblegó. Le di un teléfono envenenado, cada llamada registrada, cada ubicación rastreada. Javier mordió de nuevo. Carla. Ven a Ronda. Trae dinero. El anzuelo perfecto. Pero en mi mente, el twist se gestaba. No solo venganza contra ellos. Contra mí misma, por haber sido ciega. Ronda era un laberinto de gargantas y secretos, como mi alma fracturada. Llegué de noche, con Carla a rastras en el asiento trasero del coche alquilado, un Seat viejo que olía a tabaco rancio. Ella temblaba, esposada con las suyas propias, compradas en una ferretería de la estación. Por favor, Elena, no hagas esto. Podemos ir a la policía. Policía. Los mismos que me culparon por no gritar. Ellos te colgarán también, Carla. Por complicidad en secuestro y muerte. Le conté todo en el camino, la muerte de Lucía. El abandono en el centro de acogida. Ella sollozó, pero no la creí.
Sus lágrimas eran egoístas, como las de Javier. Aparcamos a 1 kilómetro de la finca, bajo un olivo centenario que parecía juzgarnos. Camina adelante. Llama a Javier. Dile que vienes sola. Ella obedeció, el teléfono en la mano. Javi, estoy aquí. Abre la puerta. Él salió, silueta recortada contra la luz de la cocina. Abrazos. Susurros. Yo esperé en las sombras, el corazón martilleando como un tambor de flamenco. Cuando entraron, me colé por la ventana trasera, silenciosa como un gato. La casa era humilde, muebles raídos. Fotos de Lucía en la pared, fotos nuestras, de tiempos mejores. El odio se mezcló con nostalgia, un cóctel venenoso. Lo soy en el salón. Elena lo sabe, dijo Carla, voz quebrada. No se encontrará. Javier maldijo. Maldita sea. Pensé que el barranco lo resolvería todo. Resolver. Como si nuestras vidas fueran un crucigrama. La dejé con la niñera porque no podía llevarla. Era demasiado. Quería libertad, Carla. Solo libertad. Libertad. La palabra que me había robado. Entré entonces, pistola en mano comprada en el mercado negro de Lavapiés. 500 euros por un revólver oxidado. Libertad. ¿Esta es tu libertad? Se volvieron. Rostros pálidos como la luna sobre las sierras. Javier levantó las manos. Elena. Amor. Escucha. No amor. Monstruo. Carla se arrodilló. Por favor, no dispares. Fue él. Todo fue idea suya. Cobarde. Javier la miró con desprecio. Cállate, puta. Tú querías el dinero tanto como yo. El conflicto estalló, gritos, acusaciones volando como cuchillos. Yo los observé, disfrutando el caos que había sembrado. Dime dónde está Lucía. Aunque ya lo sé. Muerta. Por tu libertad. Él se derrumbó. No quería que muriera. La niñera era temporal. Pensé que tú la encontrarías a tiempo. Tiempo. Horas en una gasolinera que se convirtieron en meses de agonía. Le apunté al pecho. Grita ahora, Javier. Grita por ella. Él no gritó. Solo suplicó. Te daré todo. El dinero del seguro lo tengo escondido. Podemos empezar de nuevo. Sin ella. Sin ella. Mi dedo rozó el gatillo. El clímax se acercaba, tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Pero entonces, el twist, un ruido en la puerta trasera. Pasos. Una voz infantil, papá. Lucía. Viva. Corriendo hacia él desde una habitación oculta. Javier la había escondido allí todo el tiempo, en un sótano improvisado, alimentándola a escondidas. No muerta. Secuestrada por su propio padre para mantenerme a raya. El mundo se inclinó. Lucía, sucia pero ilesa, abrazando a Javier. Mami, ¿por qué tienes una pistola? Mi mano tembló. El odio se volvió confusión. Un torbellino de emociones, alivio, traición amplificada, horror. Carla rió, histérica. Te lo dije. Él la protegió. Protegió. Mentira. La usaba como escudo. Bajé el arma, pero no el fuego interior. Lucía, ven conmigo. Ella dudó, mirando a su padre. Papá dice que tú nos abandonaste. Abandonaste. La semilla del veneno plantada en su mente infantil. Javier sonrió, victorioso. Vete, Elena. O la policía te llevará por intento de asesinato. Huí esa noche, dejando a Carla atada y a Javier con su trofeo. De vuelta en Madrid, el PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web mutó. No era solo contra él. Contra mí, por haber creído en la muerte. Contra Lucía, por elegirlo.
La venganza se volvió más oscura, no matar, sino destruir. Legalmente. Emocionalmente. Socialmente. Contraté abogados. Demandé por secuestro. Fraude. La prensa se enteró un soplo anónimo mío. Esposa traicionada busca justicia en Ronda. Escándalos. Javier arrestado. Carla interrogada. Lucía de vuelta a mí, pero rota, llamándome la mala en sus pesadillas. El conflicto familiar se extendió, mi cuñada Marta testificó contra mí. Elena siempre fue inestable. Sociedad juzgando, madre vengativa o loca, pero el verdadero twist ardía en mí. Descubrí, revisando papeles viejos, que Javier no era el padre biológico de Lucía. Un affaire mío, años atrás, con un compañero de trabajo. Lo había callado por vergüenza. Ahora, esa verdad era mi arma. Se la susurré a Lucía una noche, lágrimas en ambos ojos. Tu papá de verdad te ama. El otro es un mentiroso. La semilla germinó. Lucía lo confrontó en la visita custodiada. No eres mi papá. Javier se quebró, rogando. Yo observé desde el vidrio. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN mezclándose con triunfo. Pero las consecuencias vinieron, Lucía me odió por la revelación. Huyendo a casa de Marta. Yo sola de nuevo. ¿En el piso vacío? El juicio fue un circo en los juzgados de Madrid, bajo el sol implacable de primavera del 2024. Javier, esposado, con traje prestado que le colgaba como piel muerta. Carla, testigo protegida, mintiendo sobre mi obsesión. Lucía, en una sala aparte, dibujando casas rotas con crayones. Yo, en el banquillo de los demandantes, sintiéndome como la acusada. El fiscal, un tipo seco llamado Herrera, pintó a Javier como víctima, un hombre desesperado por una familia disfuncional. Disfuncional. Por mi culpa, claro. Testimonios llovieron, vecinos diciendo que yo gritaba por las noches, colegas de la clínica susurrando sobre mis ausencias mentales. Mi abogado, una mujer feroz llamada Isabel, contraatacó con evidencias, correos, fotos, el registro del teléfono envenenado. Esto es secuestro planificado. Muerte por negligencia. Pero el corazón del drama fue Lucía. La psicóloga infantil testificó, la niña muestra signos de alienación parental. La madre ha sembrado dudas sobre el padre. ¿Alienación? Mi revelación sobre la paternidad. Un error impulsivo. Javier me miró desde el otro lado. Ojos suplicantes. Te lo dije, Elena. Podemos arreglarlo. Arreglarlo. Como un jarrón roto. El juez, un anciano con gafas gruesas. Falló parcial. Javier culpable de fraude y secuestro. 10 años de cárcel. Carla. 2 por complicidad. Custodia compartida para Lucía. Pero con supervisión. Victoria pírrica. Salí del juzgado bajo flashes de cámaras. Elena Vargas. La viuda vengadora. Vengadora. Heroína para unos. Villana para otros. De vuelta en Lavapiés. El barrio me recibió con murmullos. Ana y Pilar me evitaban ahora. Es demasiado drama. Elena. Drama. Mi vida era un guión de Almodóvar, pero sin el glamour. Lucía vino a casa una semana al mes. Tensa. Contando historias de papá en la cárcel. Que te odia. Odiaba. El ciclo continuaba. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me carcomía. ¿Había destruido a Javier para salvarnos? ¿O solo para llenar mi vacío? Noches en vela. Bebiendo vino solo. Recordando la gasolinera. El silencio que me culparon. Ahora, era yo la silenciosa. Planeando el siguiente acto. No violencia física, eso era de bárbaros. Sino psicológica. Romper su espíritu. Escribí cartas a Javier en prisión. Anónimas al principio. Lucía sueña contigo muriendo.
Dice que es tu culpa. Mentiras, pero creíbles. Él respondía a través de Morales, suplicando contacto. Dile que la amo. Amo. Palabra vacía. Luego, el dinero. El seguro pagó, pero yo lo usé para comprar la constructora donde trabajaba. Acciones baratas, vendidas por pánico tras el escándalo. Ahora, era yo la jefa. Despedí a sus amigos. Cambié contratos. Borré su legado. Por la nueva era. Dije en la junta. Nueva era. De ruinas. Carla se quebró primero. Me encontró en la clínica, suplicando un trabajo. No tengo nada, Elena. Me echaron del salón. La contraté como limpiadora, viéndola fregar pisos que antes pisaba con tacones. Limpia bien. Sombra 92, le decía. Ella lloraba en los baños, y yo fingía no oír. Pero el verdadero conflicto era interno. Mi terapeuta, la doctora López, me confrontó: estás atrapada en el ciclo de venganza. Lucía lo ve. ¿Te perderás? Perder. Ya perdida. Una noche, Lucía me confesó: quiero vivir con tía Marta. Tú siempre estás enojada. Enojada. ¿Por ellos? ¿Por mí? El twist se profundizó: descubrí que Marta, mi cuñada, sabía todo desde el principio. Cartas interceptadas por Morales, hermano. Huye con la niña. Elena es veneno. Veneno. Ella, la santa, la que me trajo sopas durante el duelo. La confronté en su casa de Chamberí, un piso burgués lleno de crucifijos. Tú lo ayudaste. ¿Por qué? Ella sonrió, fría. Porque Javier es familia de sangre. Tú, no. Eres la intrusa que lo ató. Intrusa. El odio se extendió. Un río de lava. Agredí verbalmente: te haré pagar. A ti y a tu iglesia hipócrita. Salí temblando, pero con un plan. Demandar a Marta por encubrimiento. Exponer sus finanzas dudosas, lavado de dinero de la constructora. Descubierto en mis auditorías. Las consecuencias en cadena: Marta arrestada. Su reputación destrozada. Lucía, ahora huérfana de tías, volvió a mí por defecto. Pero el lazo estaba roto. Te odio, mami. Por todo. Odio. Espejo del mío. En la soledad, toqué fondo. Una sobredosis de pastillas. No letal, pero un grito al universo. Desperté en el hospital, con Isabel a mi lado. Basta, Elena. La venganza te está matando. Matando. Como a Lucía. Casi. Decidí parar. O eso creí. Pero el fuego interior no se apaga fácil. El clímax llegó en verano del 2024, cuando el calor de Madrid se volvía insoportable. Como mi alma. Javier salió en libertad condicional tras apelación, un tecnicismo legal, comprado con dinero de Marta. Vino a reclamar a Lucía, con un juez de familia a cuestas. Quiero mis visitas, exigió en mi piso, flanqueado por un guardia. Lucía corrió a sus brazos, traicionándome de nuevo. Papá, gritó, y el cuchillo se hundió más profundo. Yo observé, sonrisa falsa. Claro. Pase lo que la ley diga. Pero por dentro, el plan bullía. Había preparado el terreno, terapia falsa para Lucía, donde planté más dudas. Tu papá te abandonó una vez. ¿Confías en él? Ella negaba, pero las grietas aparecían. Carla, mi peón, se rebeló. Renunció del trabajo, gritando en la clínica: eres un monstruo. Elena, me has destruido. Destruido. Como yo. La dejé ir, pero no sin una última puñalada: un video anónimo a su nuevo jefe, mostrando sus mentiras en el juicio. Despedida al día siguiente. Lloró en mi puerta esa noche. Mátame ya. ¿Es lo que quieres? No.
Peor, vivir con el peso. Javier organizó una reconciliación familiar en el retiro, bajo los plátanos que nos vieron enamorarnos. Lucía en el medio, cometa entre dos tormentas. Él me tendió la mano. Perdóname, Elena. He cambiado. La cárcel me enseñó. Cambiado. Como un camaleón. Acepté, por Lucía. Paseamos, fingiendo normalidad. Pero en mi bolso, el revólver. No para matar, sino para amenazar. En un banco apartado, lejos de oídos, saqué el arma. Una palabra más, y Lucía sabe la verdad. Toda. Él palideció. No. Por favor. Déjala fuera. Fuera. Como él me dejó a mí. El guardia se acercó, alertado por un paseante. Caos, gritos. Policía. Javier arrestado de nuevo por violación de condicional. Yo había llamado anónimamente antes. Locura. Aulló él mientras lo arrastraban. Locura. Mi regalo. Lucía me miró con horror. Mami. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las horas en la gasolinera. Por el silencio forzado. La abracé, pero ella se apartó. Eres mala. Mala. El clímax no fue la pistola, fue ese rechazo. La pérdida final. Las consecuencias rodaron como dominós. Lucía enviada a un internado en Cataluña, por su bien. Yo, bajo terapia obligatoria, perdiendo la custodia temporal. Javier, de vuelta a prisión, suicidándose en su celda 3 meses después, una soga improvisada. Nota diciendo Elena ganó. Gané. ¿A qué precio? Carla desapareció. Rumores de prostitución en las calles de Barcelona. Marta, en quiebra, vendiendo su piso para pagar abogados. Mi familia, lo que quedaba, me renegó. Has destruido todo, Elena. Destruido. Verdad. En el internado, visité a Lucía. Ella me recibió con frialdad. No quiero verte. Papá está muerto por ti. ¿Por mí? El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ahogó. Un mar negro. Intenté explicar, la gasolinera, el terror, la traición. Gritaba en mi mente. Hija. Todo el tiempo. Ella se encogió de hombros. Pues no fue suficiente. El twist final me golpeó como un rayo en las pertenencias de Javier, enviadas por la prisión. Encontré una carta para mí, no terminada. Elena, la gasolinera fue para salvarte. Carla me obligó. Quería matarte a ti y a Lucía. Yo te até para que parecieras real, pero planeaba volver. El barranco fue su idea. Te amo. Siempre. ¿Amor? ¿O última mentira? Dudé. ¿Y si era verdad? ¿Y si yo era la vengadora equivocada? Llamé a Morales, revisa a Carla. Descubrió ella, no Javier. Había comprado las cuerdas. Ella, la que fingía víctima. El verdadero monstruo. Pero demasiado tarde. Javier muerto. Lucía perdida. Mi venganza. Un castillo de naipes derrumbado. Otoño del 2025 trajo lluvias que lavaban las calles de Madrid, pero no mi culpa. Vivía en un estudio diminuto en Malasaña, trabajando turnos dobles en una farmacia anónima. Lucía, ahora de 7 años, escribía cartas esporádicas, te odio menos. Pero papá no vuelve. No vuelve. Muerto por mi mano indirecta. Carla la encontré en un burdel de la Rambla, en Barcelona. Huesos y ojos hundidos. Maquillaje corrido. Venganza cumplida. Escupió al verme. Le di un sobre con dinero de lo que quedaba del seguro. Vete. Empieza de nuevo. Ella rió. Amarga. No hay nuevo para nosotras. Somos las rotas. Rotas. Hermanas en el infierno. Regresé a la gasolinera. Esa tumba de asfalto en Guadarrama. Parada vacía. Surtidores mudos. Me senté donde me dejaron.
Lluvia empapándome. Grité entonces. A pleno pulmón, Javier. Lucía. ¿Por qué? El eco respondió. Vacío. Nadie culpó mi silencio ahora. Solo yo. La terapia continuó. Doctora López implacable, el perdón es para ti. Elena. No para ellos. Perdón. Intenté. Escribí a Lucía, fui débil. Pero te amo. Ella respondió con un dibujo, una familia unida. Sin mí. La sociedad olvidó el escándalo. Viejo chisme. Yo. La viuda vengadora. Ahora solo viuda. Vendí la constructora. Doné el dinero a un refugio para mujeres maltratadas. Por las que no gritan lo suficiente. Dije en la ceremonia. Marta me visitó una vez. Demacrada. Ganaste, cuñada. Pero perdimos todos. Todos. Incluyéndome. Hoy, camino por Lavapiés al atardecer, oliendo a churros y jazmín. Lucía vuelve en Navidad. Tentativa. Mami, podemos ser normales. Normales. Como antes de la gasolinera. El odio se apaga, dejando cenizas. Venganza, dulce al principio, amarga al final. Aprendí que el silencio no es debilidad, es supervivencia. Y gritar, a veces, solo amplifica el eco. Pero en las noches, sueño con el motor alejándose. Y me pregunto, ¿grité lo suficiente? ¿O el verdadero silencio fue el de mi corazón, que no oyó la traición a tiempo?